Bien, este me pareció un tema muy importante porque muchas veces tenemos la lista de cosas que ya sabemos, como, bueno, yo quiero comer así, no quiero comer harinas, o voy a llevar una alimentación de tal forma, y en realidad todos, es muy frecuente que sabemos qué es lo que queremos hacer, y cuando vamos a la práctica nos sentimos de ciertas formas que nos complican. Entonces, más que seguir aportando como información y palabras en esto de, bueno, cómo es una alimentación saludable, y más también porque es muy difícil dar pautas generales de alimentación saludable, porque es muy probable que acorde a cada momento, digamos, cada momento digestivo, si tengo enfermedades o no, qué nivel de inflamación tengo, cómo es mi epigenética también, cómo es mi flora intestinal, de dónde vivo, qué comían mis antepasados, qué vengo comiendo en el último tiempo. Todos estos son factores que influyen a la hora de determinar qué me va a caer bien y qué no. Entonces, a mí no me gusta hablar de alimentación, como plantear como esta es la alimentación, porque a la vez, primero que hay muchísimas diferencias individuales, también dependiendo si hay más estrés o menos estrés, cuál es la necesidad metabólica, la cantidad de proteínas, hay como, bueno, mucho particular, y a la vez, cuando uno plantea como esto es lo que hay que comer, también vamos muchas veces a lugares o de restricciones o de catastrofizaciones o de más tensión o más estrés o de culpa. Entonces me importa más como ir a las raíces de entender estos procesos fisiológicos. Para mí siempre el objetivo es como, es el mismo, estar cada vez más integradas, amigarnos más y entendernos. Porque cuando yo puedo entender mi apetito y cómo funciona y qué es lo que me está pasando, puedo tomar decisiones más alineadas a cuidarme. Si yo no sé lo que me sucede, es más probable que trate de compararme o trate de apegarme a una lista de cómo debería ser y termino en conflicto conmigo misma, con más estrés y pensando que hay una falla, cuando el cuerpo siempre está haciendo cosas por una sabiduría profunda. Eh, entonces a mí me importa más como ir ahí a desmenuzar estos puntos más sutiles. Bien, y ya, bueno, también usando como eh, canal de avisos y anuncios, para quienes ya están inscritas en los programas, ya les fue llegando los links, posiblemente, yo ya creé los grupos de WhatsApp, ya les deben haber llegado por mail sus invitaciones a la plataforma y también para que llenen un formulario, y avisarles que mañana es el cierre final. Hasta mañana es el último día que tienen para inscribirse quienes quieran participar. Ahí estamos ya terminando con las gestiones de organización. Si alguien tiene dudas aún en relación con esto, me puede escribir a mi número de WhatsApp, que se los voy a dejar acá, es en Argentina, más 54 351 de Córdoba, 24 70 318. Cualquier duda en relación a los programas, me pueden escribir ahí. Bien, entonces vamos a ir a acá lo voy a fijar. Vamos a ir a este tema del apetito. Y quisiera preguntarles, que ustedes me pueden, digamos, dejar caer este interrogante de por qué comemos, ¿no? ¿Por qué iniciamos una comida? Ay, no las veo. Ahí está. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros empezamos a comer? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué ustedes deciden comer algo o no comerlo? O por qué dicen, me voy a sentar, voy a poner mi plato de comida, porque siento hambre? Bien, ¿hay algún otro motivo? A la noche mis motivos menos el hambre, por ansiedad, porque es la hora, porque hacen ruidos las tripas, hábito, costumbre, aburrimiento.
Bien. Cuestiones sociales. ¿Y cuándo dejamos de comer? Porque otro está comiendo, eso es muy, muy frecuente también, lo hacemos hambre, antojo. ¿Y cuándo decido dejar de comer? Yo puse comida en mi plato y cuando decido, listo, ya es suficiente, no como más. Por soledad, dejamos de comer cuando terminamos el plato, tendemos a completar cuando el plato está vacío, cuando estoy llena, cuando se termina el plato. Cuando se termina. Bueno, esto lo vemos, vemos que es muy, muy frecuente y que por ahí no se pone tanto en palabras. Sobre todo los argentinos que tenemos mucha epigenética, como mucha memoria en el ADN de lo que es carencia y trauma asociado a la hambruna y a la pobreza y a la carencia, y que encima vivimos en crisis económicas, esto, lo otro, tenemos muy internalizado la comida no se tira. Y no importa qué cantidad estamos poniendo en nuestro plato, es algo como hasta instintivo, como un instinto visceral que aparece del sistema nervioso que dice, no importa cuánto haya, no se puede tirar. Eso trae ciertas complejidades. Mi mamá decía eso, claro, porque hay otros que no tienen, pero en realidad vemos que empezamos a comer, a veces empezamos a comer por mucho instinto asociado a lo que siento, pero no dejamos de comer por lo que siento. En general, iniciamos una comida, ay, perdón, acá estamos, acá lo voy a... Bien, en general comemos porque es horario, porque es la costumbre, porque vimos la oportunidad, porque estaba la comida ahí y pasamos justo, o porque me ofrecieron, por recompensa, por ansiedad, por darme un gusto, o para tapar algún malestar, y por hambre. Esos son los más frecuentes. Y en general dejamos de comer cuando se acabó la comida. Entonces, para empezar, quería diferenciar, que esto quienes han estado en el programa Cuerpo Sabio ya han visto esta diapositiva, diferenciar algunos tipos de hambre, que esto no significa que sea ni mejor ni peor, no significa que un tipo de hambre sea bueno y otro tipo de hambre sea malo, sino que responden a necesidades distintas, entonces las puedo empezar a identificar para abordarlas de manera distinta. Uno es el hambre fisiológico, que es cuando el cuerpo está pidiendo nutrientes. Y es como un hambre de lo que sea. Puede ser una tarta, puede ser un pan duro, puede ser cualquier cosa. Está el estómago pidiendo comida y es como lo que sea. Y responde enteramente a necesidad de nutrientes. Este hambre es gradual, va empezando de menos a más. Es un hambre que puede esperar, no es que aparece y ya mismo lo tengo que saciar, sino como es gradual justamente, tengo un cierto margen desde que lo empiezo a sentir hasta que lo voy a comer. Responde a necesidad de nutrientes y se regula en base a la saciedad. Como me faltaban nutrientes, comí, entonces ya después, cuando adquirí esos nutrientes, ya no necesito más y termino de tener este hambre. Ahora, hay otros dos tipos, al menos, que es el hambre hedónico y el hambre oportunista. El hambre hedónico tiene más que ver con los circuitos de recompensa, con la búsqueda de esto del placer. Entonces, estoy aburrida, hay que comer, o estoy ansiosa, necesito masticar algo. Esta es un hambre que es más repentina, o la siento de manera inmediata, y es como urgente, me lleva como a la compulsión o es muy específica también. Específica en términos de sabores, de aromas, de texturas, de temperaturas. Y puedo tener sensaciones positivas o negativas al finalizarlo, ya sea porque me lo terminé de comer y digo, qué rico, la verdad que la vida vale la pena, que disfrute, o capaz comí mucho, comí de más, o aparece culpa, entonces está muy entremezclado con circuitos más sutiles asociados al pensamiento también. Y el hambre oportunista es porque lo vi, pasé por la panadería, sentí el olorcito, entré, o vi una historia de Instagram y me tenté con eso, o alguien en mi casa estaba comiendo algo y como estaba ahí, pasé y lo comí.
Entonces, estos son los tres motivos principales que nos llevan a ingerir un alimento. Y creo que es muy útil que empecemos a prestarle atención. Esta es una de las intervenciones en el programa Cuerpo Sabio que yo he visto que es como más eficaz. Empezar a discriminar sin pensar mejor o peor, sin ponerle un juicio a esto no debería suceder. Solo en términos de curiosidad, decir, esto que estoy sintiendo ahora, ¿es un hambre fisiológico? ¿Será el cuerpo que me está pidiendo nutrientes y tiene estas características? ¿O tiene otras características? Además, porque estoy aburrida, es como muy específica esta hambre. Para también empezar a conocernos más y saber por qué hacemos lo que hacemos. Y el estímulo, en realidad la sensación de hambre, se regula más en el cerebro que en el estómago, ¿no? O sea, en realidad el estómago participa en la construcción del hambre o del apetito, pero en realidad deriva del hipotálamo, que es una región que está dentro del cerebro y que regula un montón de otras cosas. Regula los ritmos circadianos, las respuestas al estrés. Los ritmos circadianos tienen que ver con nuestras hormonas durante el día, las respuestas de estrés. Me incomoda porque no las veo. A ver, perdón, dejo de compartir. Ahí está. Bien. Las respuestas de recompensa en relación a si me siento mejor o me siento peor a nivel emocional y información también sensorial. Todo esto está regulado por el hipotálamo. Y hay algunas sustancias químicas que participan en esto, que me gustaría mencionarlas para que vean que es un proceso complejo. Muchas veces sentimos culpa y nos damos con un caño porque tenemos antojos o lo que sea, pensando en quienes quieren optar por una pauta nutricional específica. Y no somos lineales, no somos simples. Tenemos hormonas que participan en si tengo hambre, apetito o no. Estas hormonas hoy las vamos a conocer mejor, son la leptina y la grelina. La leptina es una de las hormonas que nos dice hasta acá, suficiente, ya está saciado. Y la grelina es la hormona que dice come más. Entonces hay hormonas, hay neurotransmisores. Las hormonas son sustancias que van por la sangre afectando la función de los órganos. Los neurotransmisores son sustancias que están entre las neuronas y ayudan a que el sistema nervioso funcione de cierta manera. Por ejemplo, la dopamina, que tiene que ver con circuitos de recompensa y que nos llevan a la motivación, y la serotonina, que tiene que ver con el bienestar. Otro factor que influye es el estado de nuestro sistema nervioso. Si yo estoy en un lugar de lucha o de huida, el cuerpo pide energía. Esto yo creo que yo lo he comentado en un reel previamente, como necesita azúcar para sobrevivir a este peligro que está percibiendo, a este león. Entonces, en el medio de todo esto, desemboca en un resultado, que es cómo es mi apetito. Entonces, el hambre emocional nos sirve mucho identificar qué tipo de hambre tengo porque responden a diferentes necesidades. El hambre emocional es un intento de regulación también del cuerpo. Por eso les decía, no es que está mal el hambre emocional, pero me habla de otro tipo de necesidades y otro tipo de regulación. Me trae mucha información sobre mí. Entonces, cuando tenemos este tipo de hambre, que es el más frecuente, sobre todo cuando venimos en ritmos muy acelerados, no es que comes porque seas débil o porque lo que sea, y todo lo que tus circuitos de creencias te digan, sino que es porque el sistema nervioso está buscando calma, regulación, seguridad. Entonces, para abordar este tema complejo que es nuestro apetito, tenemos que identificar qué parte de nuestra biología está enviando estas señales. Entonces, podemos identificar, por ejemplo, a qué responden los atracones. Los atracones tienen que ver con estar en un estado de supervivencia, que esto ya lo hemos abordado en otra clase, así que si no la viste anteriormente, después capaz me la podés pedir. Responden a estar en este lugar de peligro continuo, de ansiedad, de que siempre puede pasar algo malo, de que no puedo descansar. Entonces, desde este lugar,
hay como tensión interna. Y muchas veces cuando nos sometemos a dietas estrictas, también llevamos al cuerpo a un lugar de supervivencia. Entonces, hacemos periodos de mucha restricción o de tratar de tener todo bajo control, ¿no? No solo como mi alimentación, sino que nada se vaya de control. Necesito para sentirme segura que todo encaje en un cierto mapa, en una cierta proyección, en una cierta forma. Entonces, desde esa restricción, el cuerpo se siente en supervivencia, se siente en tensión y busca aliviar ese estado por medio de un atracón. Los atracones, que son cuando comemos grandes cantidades de alimento, a veces de forma compulsiva, o no puedo frenar, ayudan como a anestesiar el cuerpo y a anestesiar las emociones y la mente. Tiene un sentido biológico porque es una entrada masiva de comida que en el cuerpo lo que hace es un pico de insulina y esa insulina apaga el ruido mental y nos lleva como un estado de adormecimiento. Cuando veíamos los estados del sistema nervioso decíamos que podía ser un verde, un amarillo o un rojo. Este semáforo en rojo era como freno, pará, era el vagal dorsal. Entonces, los atracones son una forma del cuerpo de pegar un freno y no sentir ciertos dolores emocionales o físicos o angustias que el cuerpo está interpretando que no puede. Entonces es una falta de seguridad, es como, no puedo sentir esto, o no puedo mantenerme en estas rayas que yo misma me puse, que también las puse por necesidad de seguridad. Tampoco está mal, cuando veíamos lo del autosabotaje, ¿no? La amabilidad a la hora de todo lo que nos pasa. Porque es muy humano querer tener todo bajo control. Y cuando tratamos de hacer eso, hay cosas que nos explotan. Y de ahí derivan los atracones. Pero también todo deriva de no siento seguridad, no siento confianza o siento que cosas muy malas pueden pasar. ¿Me siguen? ¿Tiene sentido para ustedes esto que menciono? Bien. Después vienen los picoteos, que es otra forma. Desde este lugar vamos como durante todo el día y a veces paradas. También viene muy asociado a lo que es el hambre oportunista, como voy, a veces es como necesito comer algo, o a veces necesito masticar, o estoy aburrida, o estoy incómoda, o lo vi ahí. Y capaz, mientras estoy cocinando, voy comiendo un montón y ni cuenta me doy durante el día. No tengo registro de la cantidad de cosas que fui picoteando. Este picoteo responde a un estado de ansiedad y de alerta, como la búsqueda constante de microdosis de dopamina, que es esta hormona, este neurotransmisor que está más asociado al placer, a la recompensa y a la motivación, como que nos mantiene en movimiento también. Y es típico de un semáforo amarillo, un estado simpático como de una alerta, pero de una alerta en movimiento. Recién como que los atracones venían más como con esto hacia un apagamiento, el picoteo viene como asociado a mantenerme en cierto movimiento. Como me siento insegura o inquieta, busco como mantenerme haciendo algo. Y este es el sistema nervioso autónomo, no es que yo lo decida. Es el sistema nervioso reflejo que funciona no por mi elección, como tampoco es mi elección qué tan dilatadas están mis pupilas o cuánto transpiro. Funciona así. Sí puedo hacer intervenciones u optar por tomar conductas diferentes, pero en el sentir es automático. Está como habituado, está escrito ya. Se fue seteando de esa forma, ya es un hábito que quedó. Y viene un sistema nervioso que también esta inseguridad y esta inquietud o este estado de alerta también se activa más frente al vacío, al silencio, al descanso. Otras veces hemos dicho que desde este estado de ansiedad y de estrés nos cuesta mucho el vacío, el descanso, la pausa, el ocio, el no hacer. Porque si venimos acostumbradas a ir a 1000 por hora, se va a sentir muy extraño de repente decir, bueno, ahora voy a descansar y que ese 1000 por hora pase a un 100 por hora.
el cuerpo dice, pero ¿cómo no? O sea, venimos como en una inercia. Y si todo el día estamos en una inercia rápida, el vacío y el silencio se va a sentir muy amenazante. Y lo voy a querer llenar con algo. A mí me ha pasado de hacer algún detox. Yo siempre estoy experimentando con mi cuerpo y también como para poder acompañar en el consultorio mejor, voy investigando muchas formas. Y me acuerdo que una vez hice un detox que podíamos comer hasta las 4 de la tarde. Y desde las 4 de la tarde, como hasta las 12 o 2 del mediodía del día siguiente, no podíamos comer más nada. Y yo lo que más experimenté no fue hambre, fue como aburrimiento y como la idea de, ¿y ahora para qué? Como no tengo más nada que esperar en el día. Porque ya eran las 4 de la tarde, no tenía que merendar, no tenía que cenar. Es como que había un vacío que no me daba cuenta cuánto yo de mi día llenaba en relación a mis platos de comida y a la expectativa alrededor de eso y el cocinar. Entonces muchas veces el picoteo viene desde este lugar de completar o llenar algo y no necesariamente porque ese vacío, como demonizar ese vacío, tengo un vacío que lo tengo que llenar. Es parte de los pulsos de la vida. El corazón se llena y se vacía. El día es de la actividad, la noche es para el vacío también. Solo que no estamos acostumbrados al vacío y nos asusta. El silencio también, las pausas. Entonces en sí no es como un problema el vacío, sino aprender a evitarlo, ir perdiéndole el miedo. Y si después hay algo que yo necesite moverme hacia completar, quizás tengo un vacío porque no estoy entusiasmada con mi vida, o porque mis vínculos no están tan alineados conmigo, lo que sea, lo puedo ver y como que puedo conducir al verdadero problema. Pero desde la urgencia y como este estado de alerta, yo me mantengo comiendo y no me doy cuenta. Como les digo, en mi detox, si yo no hacía esto como hasta las 4 de la tarde, comer y después ya no me daba cuenta de la cantidad de vacío que tapaba el circuito de la alimentación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vamos con el picoteo? Bien. Después están los antojos. El famoso necesito algo dulce después de comer eh, o necesidades muy concretas de algún alimento. Los antojos en general responden a una necesidad. eh, a ver, perdón. Ay, ok. Eh, los antojos responden en general a necesidades químicas o de nuestra microbiota. La microbiota es el conjunto de bacterias que están en nuestra piel, que están en el intestino, que están en todo nuestro cuerpo y que funcionan en comunicación con nosotros. Y puede ser una comunicación armónica, que sea benéfica para las bacterias y para nosotras, o puede ser una comunicación que no esté tan buena y que no nos sirva tanto. Cuando eh, ¿cómo sería? Como convivencia con estas bacterias no es tan armónica, se llama disbiosis. Significa que estas bacterias no nos hacen tan bien, o no son solamente bacterias, sino que hay parásitos, o puede haber hongos como las cándidas, y ellas van mandando señales todo el tiempo, como si fueran correos o mensajes, al cerebro pidiendo en general azúcar. Entonces, muchas veces cuando tenemos esto de necesito algo dulce y como desesperada y como no puedo negarme a esto, es parte de estos estímulos químicos de la microbiota, de la flora. Y no es como mi necesidad. A veces sí puede pasar después de un pico de estrés o si me falta algún nutriente, como necesito algo específico. Y eso es cierto. Pero la mayoría de las veces que tenemos esa cosa como impulso obligatorio de algo dulce,
responde a la flora intestinal. Entonces esto, ¿cómo se va trabajando? De a poquito transformando esa flora. Puedo pelearme y decir, no, no tengo que comer, pero imagínense, yo tengo un antojo, un impulso muy fuerte desde mi química, y digo, no, no tengo que comer algo dulce. Voy a un lugar de una restricción y un control que desemboca en lo que ya vimos antes, que era un atracón. Entonces termino en un atracón de algo dulce y mi microbiota se alimenta de eso y se hace un circuito complejo. Entonces ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer con esto, pero en general nunca nos va a servir pelearnos con nada. En el caso de los antojos que tienen que ver con la microbiota, es ir puliendo de a poquito con nuestra alimentación la microbiota. Por ejemplo, con alimentos fermentados o con alimentos reales, con menos procesados, un poquito menos de azúcar. No es no comer azúcar, sino un poco menos, para que la flora se vaya pudiendo transformar. Yo hablaba con mi madre, que no sé si mi mamá está acá, pero ella antes, voy a contar una intimidad de ella antes almorzaba helados. Se salteaba el almuerzo y ella no podía entender por qué una persona podía llegar a almorzar algo cuando podías comer helado directamente. Entonces ella volvió a trabajar y almorzaba helados. Y su microbiota estaba totalmente alineada a eso. Entonces ya tenía un impulso con los helados muy, muy, muy importante. Y a poco fuimos trabajando con su microbiota y hoy cuenta sorprendida cómo realmente puede decirle que no sin morir en el intento. No es como, se le cruza la idea, es cierto, pasa por la heladería, se le cruza, pero realmente no la mueve, no es que tiene circuitos de dopamina, de motivación que la llevan hacia ese consumo, sino que dice, ya me doy cuenta que me hace mal, ya me doy cuenta que me inflama, ya me doy cuenta que estoy peor, me lleno de moco, lo que sea, y no estoy como obligada biológicamente a ir hacia eso. Pero antes sí estaba esa sensación continua y que la fue haciendo ella cada vez más, como más consciente y fuimos transformando la flora. Bien, ¿cómo vamos con los antojos? ¿Me siguen? Bien. Por otro lado, algo que tiene mucho que ver con esto también es que el intestino, hay un eje que es el intestino-cerebro y el trauma, que es como una cicatriz en el sistema nervioso, también tiene que ver con esto. Entonces, cuando hay trauma, cuando hay heridas profundas que no están abordadas, el nervio vago, que podríamos decir que es como el que nutre, el que ordena el intestino, está como bloqueado. Como que cuando hay trauma activo nos mantenemos en supervivencia sin darnos cuenta y el sistema digestivo no recibe la atención que necesita recibir. Eso nos lleva a un lugar de inflamación intestinal que altera la producción de neurotransmisores de bienestar, y si el intestino está mal, el ánimo está mal, y vamos a buscar desde este lugar circuitos de compensación. Entonces también los estados de trauma, de heridas emocionales profundas, nos van a llevar a que nuestro apetito esté súper desregulado. Y justamente cuando decíamos esto del control y la rigidez, si vivimos en este lugar como de contracción, o yendo más profundamente a lugares de vergüenza, de culpa continua, de, como hemos visto en la clase de autoestima también, este lugar donde yo digo, tengo que justificar mi existencia o solo valgo por lo que hago. Desde ese lugar el sistema digestivo se paraliza y va alternando entre no recibir atención y quizás no tener nada de apetito o no registrar el hambre, a quizás tener hambre de golpe o hambre desesperada. Entonces miren todos estos factores que van influyendo en qué tengo ganas de comer, cuándo y cuánto. Bien, y acá vamos a ir un poquito más a la bioquímica, que a mí me gusta traerles la bioquímica para que puedan también empezar a tener su propia información, sacar sus conclusiones y decidir cómo quieren moverse. ¿Qué es la grelina?
Esta es una hormona que se produce dentro del estómago y que es la hormona que dice, digamos, según como el nivel de contracción del estómago y según ciertos valores de glucosa en sangre y varios factores, el estómago dice, es momento de comer. Entonces produce esta hormona que es la grelina y le envía señales al cerebro para que tengamos hambre. Entonces la grelina es como hormona del hambre. Esta mujer empieza a comer y ya empiezan a haber como más azúcar en sangre, entran las grasas, entran las proteínas. Entonces cuando el cuerpo dice, listo, ya incorporé los suficientes nutrientes, que eso sería desde el hambre fisiológico, las grasas del cuerpo, o el tejido adiposo, que es otra forma de decirlo, producen otra hormona, que es la leptina, que dicen, fin de la comida, me siento saciada, comí y así me siento bien. Entonces, el equilibrio entre estas dos hormonas es que se balancea, más allá de los otros factores que vimos, como los neurotransmisores, etc. Pero en general, como las señales de interruptores de hambre y saciedad son estas dos hormonas. No importan tanto los nombres, pero me gusta presentárselas. Entonces está la grelina, hormona del hambre, la leptina, hormona de la saciedad. Ahora, ¿qué pasa? Que el estrés altera estas hormonas, genera cambios. Entonces la grelina aumenta el apetito, hace que estemos como buscando más energía, y el estrés aumenta la producción de grelina. Entonces, cuando estamos en estrés, vamos a tener más hormona del hambre y vamos a tener más hambre. Por el contrario, la leptina se altera con la inflamación crónica. Cuando hay estrés y cuando hay inflamación, el cuerpo es como que la ignora a la leptina, que encima es la hormona de la saciedad. Entonces, está la señal biológica de decir, basta, deja de comer, pero el cuerpo no la escucha. Se vuelve resistente o sordo a la hormona de la saciedad. Entonces, frente a esta mujer estresada, vemos que la grelina, hormona del hambre, se triplica porque el estrés la aumenta y encima se vuelve sorda a la saciedad. Entonces está esta sensación de necesito comer, comer, comer y nunca es suficiente. Termino de comer y siento que no hubiese comido. Esa es la sensación asociada. No sé si la han sentido, si les es familiar. Tiene que ver con esto. Entonces, hay una bioquímica, eso es lo que yo les quiero decir. Hay bioquímica en esto. No es simplemente deseo o no deseo y estoy mal y tengo un problema porque como o no como. También, la contraparte es que si hay mucho estrés, lo que puede pasar es que esté esta grelina dando vuelta, pero que esté anulado el sistema digestivo. Entonces, frente al estrés, pierdo el apetito. No tengo nada de hambre. Y en algún momento eso se desbloquea y se activa toda la grelina junta. ¿Sí? Entonces, mucho apetito, poca saciedad. Bien, ¿qué podemos hacer frente a esto? Que para empezar me parece que tener la información ya trae compasión y traer esta compasión ya ordena, ya nos acerca a ir pasitos a pasitos, entender que somos complejos. Entonces, algunas pautas, algunos tips. El descanso ordena, así como el estrés sube la grelina y sube la hormona del hambre y baja la hormona de la saciedad, el descanso lo invierte. Cuando nosotros dormimos mal, tenemos todavía más hormona del hambre y menos hormona de saciedad. Entonces, cuando dormimos mal, es como una receta biológica para tener atracones al día siguiente. Por el contrario, dar lugar al descanso, cuidar la higiene de sueño, cuidar todo lo que yo pueda contribuir a tener un buen descanso a la noche, me va a ayudar a ordenar esto. Esto lo trabajamos mucho en Cuerpo Sabio. Es muy difícil bajar de peso si yo no duermo bien. Esto hace un combo explosivo porque lógicamente estoy estresada, entonces no duermo bien. Pero hay pautas, entonces el abordaje del estrés es muy útil.
Pero también hay pautas específicas de buen descanso, que esto lo podremos charlar quizás en otro momento, en otra clase. En Cuerpo Sabio, descanso es uno de los primeros ítems que abordamos, porque es como el gran reparador de todo. Y encima le tenemos prejuicio. Descansar hay que merecer el descanso. La siesta, no, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, el sueño, el descanso, bajar el estrés, las pausas, ordenan esto. Hacen que la grelina pueda bajar y que el cuerpo pueda escuchar nuevamente las señales de saciedad. Entonces, todo va a ser, siempre que hablemos de estrés y de inflamación, vamos a tener como mucho de amigarnos con el descanso. No hay posibilidades, sino es como, hay que amigarse con la reparación que se da durante el descanso. Después, otro tip que podemos ir implementando, yo les voy a mencionar varios, no significa que tengan que aplicar todos, sino que justamente ustedes vean con cuál les es más fácil comenzar. Que es ir comiendo tratando de seguir el ritmo de la luz. Resulta que el ayuno es muy útil para resensibilizar al cuerpo de la leptina. Esto de que si la leptina está todo el tiempo diciendo como, ya es suficiente, no comas más, está gritando saciedad y el cuerpo no la puede escuchar. Cuando hacemos una pauta de ayuno, es como que el cuerpo se permite escucharla nuevamente. Entonces, los ayunos ordenan uno de estos circuitos. Ahora el tema, que esto es no menor, ¿cómo hago un ayuno si tengo todas mis hormonas del hambre activadas y la de la saciedad está desactivada? Y yo me propongo decir, bueno, voy a ayunar. Y va en contra de todo un impulso biológico. Entonces, cuando hay estrés y hay mucha desregulación del apetito, hay que ir de poquito para que no estrese al sistema nervioso. Si yo quiero decir, bueno, voy a hacer un ayuno intermitente, 16 horas, 14 horas, y me voy a exigir y voy a pasar hambre, voy a terminar con atracones o con más estrés. Entonces hay que hacerlo gradual, posible, gradual. Una de las opciones es cerrar más temprano la cocina, esto de ceno más temprano, 3 horas antes de dormir, o no me pongo un estándar, trato de ir corriendo ese horario. Si antes cenaba a las 10 de la noche, ceno a las 9:45, o a las 9:30, o a las 9:15. Correr 15, adelantar 15 minutos o media hora el horario de cena no es algo difícil, o no es algo imposible. Es un pasito que puedo ir dando. Entonces, siempre y cuanto más temprano cenemos, más ordenado va a estar el sistema digestivo. Así como una pauta ideal, cenar con la luz del sol todavía, hacer una merienda cena. Eso es como lo mejor para el cuerpo. Pero también va a depender mucho de si hago actividad física o no, a qué hora me voy a dormir. Entonces, por eso no les puedo decir cenen a tal hora o una pauta general. Pero sí, cenar un poquito más temprano ya empieza a ordenar el apetito. Y les digo, cenen más temprano, pero no se exijan no cenar o hacer 12 o 14 o 16 horas de ayuno, porque eso va a desregular más. De a poco. La clave con el sistema nervioso es ir todo de a poco. Y lo otro, en esto de por qué iniciamos una comida, es muchas veces lo iniciamos o porque el desayuno es la comida más importante del día, o porque es costumbre, o porque después me voy a trabajar, o porque tengo miedo de que se me baje la presión después. Mi recomendación sería desayunar si hay hambre, porque esto también me reconecta con mi cuerpo. No con el horario externo que alguien me puso o me dijo, sino que estoy en contacto de nuevo con cuando yo puedo empezar a escuchar, entre comillas, mi grelina, que es mi hormona del hambre, también el cuerpo se dispone a escuchar la hormona de la saciedad. Si yo estoy desconectada de esos dos estímulos, estoy comiendo por la mente. Es natural que eso pase, porque el trauma nos lleva a eso, porque la sociedad nos lleva a eso. Pero la invitación es empezar a escuchar estas señales, ya que para eso están.
Y probar cómo me siento si hoy desayuno, espero tener hambre para desayunar. Eh, Bien, después las pausas somáticas. Soma viene de cuerpo. Entonces, siempre que hablemos de somático, vamos a pensar en nuestro sistema nervioso automático, el reflejo, el de nuestras células, como nuestra parte más inconsciente, ¿no? Entonces, la intención nunca es como prohibirnos nada, no prohibir ninguna comida, sino como ante mi hambre o mi impulso o mi apetito, hacer una pausita y hacer este interrogatorio de ¿esto será hambre fisiológico o será un hambre de otro tipo? Puedo ir a tomar contacto ahí conmigo y decir, ¿esto será hambre del estómago? ¿Es fisiología? ¿Es de mi grelina y de mi leptina? ¿O viene más por ansiedad? ¿O viene más porque me cuesta el vacío? ¿O viene más porque estoy preocupada? ¿O porque necesito estar contenta un rato? ¿O porque estoy triste? ¿O por lo que sea? Entonces, no porque si va a ser un hambre del corazón me lo voy a prohibir, sino para conocerme más y responder mejor a mi necesidad. Entonces, si es un hambre emocional, ¿qué emoción estoy teniendo? Y ya solo esa atención ya ordena, ya baja el cortisol, ya hace que podamos escuchar mejor las señales, ya baja la ansiedad. Solo mi propio registro. Y después sí, comer lo que quieran. Porque verdaderamente si es un hambre emocional, si es un antojo específico, no se va a saciar con otra cosa. Entonces hay que ir más allá a la raíz de qué emoción estoy teniendo y por qué la tengo y qué otros recursos también me servirían. Capaz hablar con alguien, capaz pedir un abrazo, capaz tomar una decisión, capaz pedir ayuda, capaz iniciar un proceso. Otro recurso es lo que se llama mindful eating, que viene como de comer con conciencia, con mente plena. Que cuando yo me sienta a comer, trate de solo hacer eso. Ya sea que sea hambre emocional o atracón o lo que sea, se va a ordenar mucho más mi fisiología si yo cuando como, solo como. Es decir, me siento, miro el plato, miro la comida, la saboreo, me permito disfrutarla, por más de que quizás me dé culpa o me sienta lo peor porque estoy comiendo esto o lo que sea, igual va a ser mucho más útil que yo me permita disfrutar ese momento y conectar con lo que estoy haciendo. Porque a la vez cuando yo tengo registro, porque estoy masticando y saboreando y lo estoy viendo, el sistema nervioso lo va a digerir mejor. Se va a ordenar la digestión y ese alimento no me va a caer tan mal. Entonces, si yo estoy encima teniendo un atracón y quizás de un alimento que no está tan bueno y encima lo hago con culpa y desconectada y no lo saboreo, no lo disfruto, no solo están las complicaciones de eso, sino que encima me va a caer muy mal. Me va a inflamar, me voy a distender, el sistema digestivo no va a estar receptivo. Ahora, capaz me doy un atracón, pero me siento y trato de masticar. Voy a comer mucho menos. Ese atracón no va a ser, no sé, 5 facturas, 2, lo que sea. Va a ser menos, porque voy a poder escuchar mejor la saciedad, la grelina, el sistema nervioso va a estar más disponible, me va a llevar más tiempo. Y ya el hecho de conectar con el presente de este alimento va a bajar mi ansiedad. Por lo tanto, baja mi necesidad de hambre emocional. Entonces yo les aseguro, oler, saborear, masticar es difícil hacerlo también, entonces compasión en ese momento, si cuesta, porque venimos muy aceleradas. Pero si al menos pueden empezar a practicarlo, porque todo es práctica, hábito, 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 práctica, práctica, práctica. También desde la culpa está como, no debería disfrutar esto, entonces ni siquiera me propongo disfrutarlo. No, ya que lo estoy comiendo, lo mejor que puedo hacer por mí misma y por mi cuerpo es disfrutarlo. Eso solo ya me va a traer regulación.
Bien, después hay otros platos reguladores que como que traen orden, eh, porque evitan confusiones en nuestra química. O sea, necesitamos como cierta estabilidad de nutrientes también para que no se estén desregulando nuestras hormonas. Entonces, los platos que tienen fibras y proteínas mantienen bastante a raya los antojos biológicos. Las proteínas las podemos encontrar en las carnes, en el huevo, en el pollo, en el pescado, en las legumbres, eh, creo que en los quesos, principalmente en esos. Alguito en frutos secos puede haber también. Y la fibra en los vegetales, verduras y frutas. Eh, entonces también, más allá de comer quizás estos antojos que yo tenga, como mi mamá que decía, ¿para qué voy a almorzar si ya comí un helado? No, lo mismo, ingerir proteína y fibra va a ayudar a que no necesite después más helado. No es intercambiable. Si me dio un atracón, muchas veces como compensación después vamos a hacer otro ayuno y una restricción, saltear comidas, y no va a servir, no va a servir al objetivo. Al contrario, incorporar nutrientes sí me va a servir a mi objetivo si quiero regular mi apetito o bajar de peso o lo que sea. Entonces, por ahí yo lo menciono porque muchas de mis consultas y de las personas que vienen a Cuerpo Sabio, por ejemplo, lo que quieren hacer es bajar de peso y tenemos muy incorporado el chip de contar calorías o comer menos o comer solo lechuga o solo ensalada. Y eso no nos va a servir porque también el ayuno estresa más, el cuerpo necesita nutrientes para desestresarse y necesita desestresarse para bajar de peso. Entonces a veces hay que incluso comer más para poder bajar de peso. Entonces incorporar proteínas y fibras y alimentos probióticos, que son estos alimentos que van a ordenar la microbiota para mantener ahí a los antojos como más controlables, menos intensos, menos esclavizantes. Entonces acá depende el caso, depende de la salud intestinal de cada una, pero lo que es tomar un poquito de vinagre de manzana orgánico no pasteurizado a la mañana, una cucharadita, por ejemplo, en ayunas o antes de las comidas principales, o el kefir, o la kombucha, o el chucrut, el yogur, si es un yogur mejor casero, hecho en casa. Y los alimentos reales, cuanto más fibra yo consuma, es más probable que mi microbiota esté como más favorecida. Igual es una pauta muy general, puede que haya gente que la fibra la fermente, entonces por eso tómenlo con pinzas y está bueno que vayan escuchando su cuerpo con eso. Después, otro punto es la nutrición para el sistema nervioso, como darle garantías. A veces necesitamos olores y texturas como urgencia por eso, y a veces ciertos olores pueden ayudar. Cuando quizás tengo ahí como una compulsión muy grande o una desesperación o mucha ansiedad, aceites esenciales de lavanda o algún aroma, algún perfume que sea agradable puede servir. Sentir frío en el rostro, en las manos, puede ser hielo, lavarme la cara, o incluso un baño caliente. Como texturas y olores pueden como atraerme al presente y ayudarme a regular el sistema nervioso. Y las grasas saludables. Muchas veces decimos, no, esto tiene muchas calorías porque tiene mucha grasa. En realidad el sistema nervioso necesita grasas para estar tranquilo. La palta, la yema de huevo, el aceite de oliva, los frutos secos, el aceite de coco, todo eso traen tranquilidad biológica. Entonces también es como otro circuito para incorporar nutrientes que regulen. Y lo otro, que no lo mencioné, es la hidratación. Porque muchas veces es como que están tan cerquita en el hipotálamo como en nuestro cerebro, el centro de la sed con el centro del hambre, que a veces tenemos sed y en realidad es hambre. Perdón, al revés. Sentimos hambre, pero en realidad es deshidratación.
Entonces, mantenernos bien hidratados también ayuda un montón a discriminar y a ordenar el apetito. Y para esto lo mejor es alguna hidratación efectiva, por ejemplo, el agua que tenga solutos, es decir, con un poquito de sal marina, o con jugo de limón, o una limonada, o el agua alcalina, que es como con un poco de kefir o un poco de vinagre, o estas bebidas fermentadas como el kefir, la kombucha. Agua que tenga minerales disueltos son los que más se quedan dentro del cuerpo, les diría, y como que mejor nos hidratan. Entonces, prestar mucha atención a la hidratación para no confundir los estímulos internos. ¿Vamos bien hasta acá con estos tips? ¿Los ven aplicables? Acá me decían, ¿puede ser vinagre casero de otra fruta? Sí, puede ser de otra fruta, no hay ningún problema. El de manzana tiene un beneficio extra que ayuda un poquito más al hígado, pero puede ser de cualquier otra fruta, no hay problema, está bueno como la fermentación. El mate, acá está buena esta pregunta, ¿qué sucede con el mate? El mate tiene adrenalina, porque es un derivado de la cafeína y la mateína, y lo que puede hacer es como anular el hambre, a veces, como llevar al sistema nervioso a un lugar como de movimiento y más ahí como de tensión y resolución, y puede anular el hambre al igual que el café. Y en realidad, yo les diría como, disfruten el mate, pero en el exceso las puede desconectar, como que la grelina va a estar dando vuelta, la hormona del hambre va a estar dando vuelta, y como que no la vamos a estar sintiendo. Y en eso podemos ir a un lugar de que me falten nutrientes. Y capaz compensar después con algún atracón. No tengo nada de hambre hasta las 2 de la tarde y después consumo algo compulsivamente porque vuelvo a sentir juntas todas las hormonas del hambre. Entonces, el mate y el café como que me desconectan un poco de mis circuitos de hambre y saciedad. Acá Fati dice, el mate con aceite de coco. Sí, cuanto menos yerba le podamos poner, menos efectos adversos va a tener el mate. Entonces, por ejemplo, ponerle coco rallado o ponerle yuyos y por eso ponerle menos yerba es muy útil. Y el hecho de ponerle aceite de coco al agua, lo que hace es también aportar una grasa saludable que trae como un poco más de tranquilidad al cerebro y al sistema digestivo, entonces está bueno también. Y sí, y todo lo que sean aguas con solutos, acá preguntan con clavo de olor o anís, o con hibiscus puede ser, o con alguna infusión, todo lo que tenga un poquito disuelto va a ayudar a mantenernos mejor hidratados. Bien. Y como nuestro sistema nervioso se mueve por hábitos, hasta como les digo, esto de dejar de escuchar a la hormona de la saciedad y mantener en exceso la hormona del hambre, es un hábito también interno, es como un reflejo. Entonces, cuando empezamos a transformar un poquito esto, empezamos a poner conciencia y siempre, yo creo que siempre en los procesos de sanar o de ordenar o de hacer cambios van a aparecer como disonancias, como cosas que nos hacen ruido. Como decíamos la otra vez, como con el autoestima y con poner límites, como, de verdad, yo soy una persona valiosa, de verdad puedo dormir la siesta sin que pase algo, de verdad se puede trabajar menos, o de verdad puedo pedir ayuda y no pasa nada, como este contraste entre capaz mi sistema de creencias elegido desde mi corteza cerebral y el sistema que está enraizado de mi sistema nervioso profundo. Esto lo trabajamos en el programa de neurociencia, como estas creencias profundas que están ahí todo el tiempo y que no nos damos cuenta hasta que las queremos cambiar.
Entonces yo menciono las disonancias a modo de, entre comillas, advertencia, saber que son parte del camino, ¿no? Porque a veces cuando empezamos a ordenar cosas podemos sentirnos un poco peor, pero es parte de estar mejor. Porque si yo tengo hambre emocional y eso lo tapo siempre con comida, y de repente presto atención y empiezo a sentir más allá de que coma o no, de repente voy a estar sintiendo emociones incómodas que antes yo estaba tapando. Como les mencioné cuando el ayuno ese que yo hacía hasta las 4 desde las 4 de la tarde. Y aparecieron un montón de emociones que estaban ahí. Entonces, cuando dejamos de tapar con la comida o cuando le empezamos a llevar atención, es normal que nos sintamos a veces más sensibles o más vulnerables, porque estamos trabajando como, es como si hubiera un canal neuronal tipo un tobogán que nos lleva a tapar nuestras incomodidades con comida y de repente queremos construir un caminito nuevo. Entonces puede sentirse incómodo. Y es útil habitar un poquito esa incomodidad, recordándonos como que somos adultos, recordándonos la edad que tenemos, recordándonos que estamos seguros. Es difícil sentir, eso es cierto, por eso en neurociencia vamos ahí como muy de a poquito entrando al sentir. Pero es útil, aunque sea un poquito, poner atención y empezar a hacerles preguntas a esas emociones, ¿no? Como no preguntarme por qué tengo un atracón, sino qué incomodidad tengo, por qué tengo esta incomodidad, por qué tengo este dolor, por qué tengo esta angustia, a qué se deberá. Y puede pasar que no tenga respuestas pronto, porque cuando llevo mucho tiempo sintiendo, mucho tiempo tapando, aparecen como todas juntas y es como ruido. En el programa de neurociencia decimos como ser sommelier de emociones. Al principio las emociones son como mucho ruido, no sé qué significa cada una, no sé qué es, todo es ansiedad. Y cuanto más voy entrando en contacto con eso, puedo empezar a discriminar. Estoy triste en realidad, o estoy enojada, o estoy frustrada, o tengo impotencia, o tengo miedo, o estoy preocupada, o estoy ansiosa, y bueno, y cada emoción responde a una necesidad diferente. Entonces, bueno, invitarlas, alentarlas a ir con compasión y aguantar un toquecito esos lugares de incomodidad. Y si ven que les cuesta, que es difícil, siempre se puede pedir ayuda a algún profesional, algún amigo, pero recomiendo mucho también para hacer estos cambios, abordar de raíz, quizás un acompañamiento de psicoterapia, algún psicólogo, el mismo programa de neurociencia, terapias somáticas, todo lo que me permita hacer lugar interno a sentirme y conectarme con todo lo que me pasa, que está ahí esperando ser visto en algún momento. Y eso alivia un montón la ansiedad. Verdaderamente, la ansiedad viene como de todo ese ruido interno que tenemos ahí y que no hemos aprendido cómo sentir. Entonces, bueno, nuestra relación con la comida en realidad tiene mucho que ver con nuestra seguridad interna. Entonces, la invitación es no pelearse con su hambre, sino decir, esto es un mensajero. Todo lo que me está pasando son mensajes de mi sistema inconsciente, que es el 95% de todo lo que se me está moviendo. Entonces, con ahí mucha compasión. Bueno, chicas, ¿cómo estamos? Uy, ¿les fue útil? ¿Siente que le sirven estos recursos, esta mirada? Buenísimo. Bueno, me alegro un montón. Les mencionaba, a partir de la semana que viene ya arrancamos con el programa de neurociencia que va a ser en este horario, así que estos encuentros gratuitos de la comunidad los vamos a pasar al miércoles a las 7 de la tarde. Ya después igual lo voy a avisar por el grupo. Miércoles a las 7 de la tarde nos encontramos y quienes no puedan participar, después pueden pedir la clase grabada.
Y de nuevo les vuelvo a decir, mañana cerramos las inscripciones de los programas. No sabemos cuándo, dónde los vamos a volver a abrir, pero porque ya nos enfocamos full en estos 2 grupos durante 90 días, que es un acompañamiento muy cercano. Entonces, ahí ya se cierran las puertas. Les vuelvo a decir, mi WhatsApp, más 54 351 24 70 318. Igual todos me siguen ahí en la comunidad, también me pueden escribir. Luego les voy a avisar por la comunidad para que por Instagram puedan pedir la clase y que les llegue automáticamente. Les mando un abrazo fuerte a todas. Muchas gracias por estar acá. Que tengan un hermoso fin de semana.